Merakizia presenta el espectáculo escénico Leporen Oblivionis o El encanto de olvidar. La compañía propone en el seu traballo nuevo una obra de danza-teatro que convida a reflexionar sobre el Alzheimer, las enfermedades mentales y la su implicación en la sociedad. Leporen Oblivionis o El encanto de olvidar. Este es el título de la última obra de Merakizia, que pretende poner un discurso escénico a través del lenguaje de la danza y del teatro, en el cual lo que pretendemos es un poco generar visibilidad de enfermedades degenerativas. En este caso hablamos del Alzheimer, y el equipo un poco que está presente en escena son Félix Corcuera, Fernando Brignardelo y yo mismo, Lucas García. La obra nació aquí en el espacio escénico El Huerto, y luego recibió una residencia en Laboral Ciudad de la Cultura. La obra pretende poner una visión sobre aquellos puntos que generan este tipo de enfermedades y los cuales no son visibilizados siempre desde la posición del enfermo. La idea primogénea un poco de la obra, que es el Alzheimer, nos permitía desarrollar el proceso en dos partes. La primera, en torno al movimiento, investigábamos qué nos sugería el movimiento desde el concepto Alzheimer y todo el subtexto que genera la obra desde ese principio, y una segunda en la cual trabajamos un poco más la línea narrativa, la dramaturgia y el propio texto de la obra, en cuya parte destacamos la figura de Sergio Martínez Vila, porque su mirada externa nos aportó un montón de ideas y cosas que nosotros no éramos conscientes, o a lo mejor estábamos haciendo, pero nos sirvió mucho para potenciar aquellas partes que nos permitían esa hibridación entre lenguaje textual y movimiento, que viene siendo un poco la línea que lleva trabajando la compañía desde sus inicios. Alguien podría decir que el espectáculo es un monólogo, pero para un monólogo se necesitan otros ingredientes. Sería una especie de monólogo sinfónico o polifónico. Es decir, es un personaje que viaja en la enfermedad, en el Alzheimer, y viaja por distintas realidades. ¿Cuál es la realidad, no? Muchas veces nos preguntamos. Para él, todo lo que vive es real. Y los bailarines, Lucas y Fer, son como el demonio bueno y el angelito, que van como tentándole, y además se convierten en personas de su vida, en sus hermanos, en su mujer, en su perro, incluso en personajes fantásticos como puede ser el Quijote. Entonces es muy, muy interesante, y esa es la propuesta, que el público viaje con el personaje, ¿no? Con la enfermedad. El trabajo interpretativo está siendo muy interesante. Vamos, yo no dejo nunca de aprender, y de hecho me parece muy importante el proceso. El proceso que hemos tenido los tres ha sido perfecto para poder llegar a este personaje que, dentro de lo descentrado que está y de su enfermedad y de su divague, yo como intérprete tengo que estar centradísimo. O sea, con una concentración a full, porque igual estoy en la enfermedad que estoy en la fantasía, igual estoy en la quietud
que estoy en la danza y aún así tenemos que adaptarnos interpretativamente a los espacios, a los distintos espacios a los que vamos. Entonces es un gasto de energía muy, muy, muy potente y es muy, muy interesante, al menos para mí.